Shalom, amados hermanos que nos siguen en este canal de YouTube Kabbalah Yashua. Rápidamente vamos a ir a un concepto que está registrado en el libro del Apocalipsis, en su Biblia, y vamos a entender un concepto. Yo he dicho que el Armagedón, el día del juicio, el Apocalipsis o como le llamen, es producto no de la imaginación, no me malentienda, es el producto de nuestras emociones y de nuestra provocación. Nosotros lo atraemos, lo materializamos en este mundo. Bien, cuando el mundo religioso entienda esta idea, este concepto, va a ir menguando esa fuerza que tiene, ¿sí? Este concepto, esa fuerza que tiene ese concepto de la ira de Dios. No estamos retando a Dios, no estamos diciendo que lo que está escrito es una mentira, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hemos mal interpretado y mal entendido la escritura y aún la Biblia tal como la conocemos. Dice el libro de Revelación, el capítulo 6, mire, es el 6, y ya hemos hablado acerca de los números. El 6 es el día de la creación del hombre. La letra hebrea Bab es la número 6, pero no es la 6 como el 666 como un número satánico, sino que está hablando de la degradación o la rebajación, como lo pueda entender, a lo que es un estado de inconsciencia, ¿sí? Dice el verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como dam, como sangre. Vamos a ver qué es esto. Este concepto, la mente nos lleva a creer que va a ocurrir una luna roja de sangre. Esto ha ocurrido muchas veces, ¿sí? Tiene un significado y muy profundo, pero no es la connotación, este no es el contexto. Habla de un gran terremoto que oscurece el sol. Esto no ha pasado y tal vez nunca pase. Que el sol se ponga negro como tela de silicio, ¿sí? Para poder entender esto o explicar esto, a veces tenemos que recurrir no a la ciencia, sino al conocimiento del universo, ¿sí? No son hombres científicos que nos enseñan lo que ellos piensan o sienten. La ciencia verdadera es la que nos enseña cómo funciona la creación del Dios que todo mundo adora, aquel Dios al que todo mundo le pide y clama. No es otro, es exactamente el mismo, ¿sí? Que digan que no creen en Él es otra cosa, pero creen en su creación. Si no, no la estudiaran ni le dedicaran su vida. Por ejemplo, para que se dé una idea, nuestro Sol es inmenso, muy grande. Es tan grande que nuestro planeta cabría 1.000.000 de veces dentro de él. Es decir, el mundo, este es el mundo en el que vivimos. Si lo pudiéramos meter dentro del Sol, nuestro planeta cabría 1.000.000 de veces dentro del Sol. Entonces nos damos cuenta que es inmenso, es muy grande. Por lo tanto, no se nos escapa de nuestra mente verlo de cerca, entenderlo, saber exactamente qué es. Tiene una majestuosidad. Fue adorado como un Dios. Pero mire, hay estrellas mucho más grandes, ¿sí? Ustedes van a encontrar allí en internet que hablan de estas estrellas como Betelgeuse, como Antares. Nuestro Sol cabría dentro de la estrella Antares 1.000.000 de veces.
Eso en nuestra mente ya nos empieza a dar una idea de algo muy, muy grande. Los mismos científicos les llaman estrellas monstruosas, de lo hipergigantes y supermasivas que son. Si podemos entender este concepto, cuando vamos a la Torá, entonces nos damos cuenta que aquí dice que el sol se puso negro como tela de silicio. Está haciendo una comparación de luminosidad y de tamaño. Fíjese qué cosa. Eso quiere decir que el sol, desde nuestra perspectiva humana, nada lo podía oscurecer. Pero cuando vemos una estrella de esa dimensión de Antares o Betelgeuse, decimos sí, entonces sí hay algo que la puede oscurecer. Me refiero a que tienen un brillo, una luz tan intensa, ¿sí?, que no la soportaríamos nosotros como personas. Entonces, vamos a ver lo que dice la Torá. Dice que el sol se volvió negro, es decir, hubo algo que lo opacó. Y les voy a decir un secreto. El Zohar, el libro que usted conoce, que es el misticismo judío, de donde viene la Kabbalah, o desarrolla una parte de la Kabbalah, porque no es el único. Tenemos el Sefer Yetzirah, escrito por el patriarca Abraham, etc. Bien, el Zohar, dicen los sabios cabalistas, que es una estrella. ¿Pero cómo? ¿Una estrella? ¿No es acaso un libro? Bueno, Dios es luz, y esa luz está escrita en un libro. Bien, esto quiere decir que de acuerdo al tamaño de la vasija de cada estrella, del tamaño de cada estrella, esa es la capacidad que tienen de albergar un alma dentro. Hace tiempo yo explicaba que dentro de cada planeta, dentro de cada astro, hay un alma, ¿sí? Por eso usted ve que los planetas no tienen luz propia, en este caso como la luna. Y las estrellas que tienen una luz que brilla, esto nos indica que dentro de esa estrella hay un alma. Es un alma dada por Dios. Es una porción de sabiduría, ¿sí? Es una porción de inteligencia, de virtudes del Creador. Y obviamente, igual que tienen el diseño o la estructura de ser de pequeñas a cada vez más grandes, entonces dentro de esa vasija llamada estrella, ¿sí?, dentro de ese cuerpo, hay un alma que puede soportar esa vasija. Es exactamente igual como funcionamos nosotros, ¿sí? Esto de las estrellas ya lo he dicho, no vamos a profundizar en este concepto, pero sí en el de relacionarlo con el diseño del universo, porque nosotros somos parte de ese diseño. Nuestro cuerpo es polvo de estrellas, somos hijos de las estrellas físicamente, y en nuestra alma somos hijos del Creador, somos la luz divina, una chispa del Eterno dentro de nosotros. Bien, entonces cuando hablamos del Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento que le llaman, también tiene mucha información codificada. Sobre todo este libro del Apocalipsis está tremendamente codificado. Amados, para todos los que están o han estado en una religión que le han enseñado estos conceptos, hay mucho conocimiento allí, pero está codificado. Yo he enseñado incluso cómo el número 7 no habla exactamente de meses y de años o de días como nosotros los entendemos. Esto es así. Ciertamente el número 7 son 7 días, son 7 meses y son 7 años. Pero en el tiempo de Dios engloba un tiempo más amplio, el cual desconocemos, porque su inteligencia no es como la de nosotros. Recuerde que dice la Escritura que para Él 1000 años es un día, y un día son como 1000 años. Y por cierto, en este concepto de la Tierra, de nuestro planeta Tierra a la Luna, tenemos una distancia. Aquí está la Tierra, aquí está la Luna. En esta distancia es recorrida por la luz, ¿sí? Si saliera luz de la Tierra a la Luna, llegaría en un
minuto. En un segundo. Es decir, 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. Pues de la Tierra a la Luna hay 300.000. Bueno, aproximadamente, ¿no? 300.000. Le vamos a poner una cifra cerrada. Qué casualidad que es el valor de la letra Shin, de destello, de luz, que significa, por cierto, Mashiach también, ¿sí? Tenemos una Shin que vale 300. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que con nuestra mirada llegamos a la luna, es decir, nuestros ojos viajan a la velocidad de la luz. Pero si nos fuéramos caminando, esta distancia sería eterna. Se da cuenta que nosotros vivimos en un espacio-tiempo y que el tiempo es la percepción de nuestra mente. Esto no existe para Dios. Entonces los tamaños también son relativamente algo con lo que Él trabaja. De una manera muy, muy sistemática, metódica, inteligente, lo que los mismos científicos han llamado caos. En el caos, ellos lo que están viendo es una variedad de cosas, de elementos, de velocidades, de temperaturas, aparentemente sin un orden. Pero no han descubierto otra cosa los científicos, que sabiduría, que inteligencia, que todo funciona de manera perfecta. Entonces, ¿cómo es que el caos ha producido vida? Es que el caos para nosotros es una palabra que le damos a algo muy grande que no podemos entender. Esta es la creación de Dios. ¿En dónde lo entendemos? ¿En dónde lo miramos? En el Bereshit. Cuando habla que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, hay una palabra que se aplica para esta idea, o para expresarlo, ¿sí? Que es tohu bohu, desordenado y vacío. Pero resulta que este desorden no es otra cosa que la cualidad, o la palabra que le damos a esa cualidad de tener todos los elementos juntos. Yo he dicho que en el principio, cuando dice Dios creó los cielos, está hablando de la energía oscura. Cuando dice creó la tierra, no está hablando del mundo, sino de la materia, es decir, del átomo, donde comienza la estructura de todo lo que está diseñado en el universo, estrellas, nuestro cuerpo, plantas, todo absolutamente. En ese caos, aparentemente para nuestra mente, nos damos cuenta que estaba la sabiduría encerrada, estaba ahí comprimida, sintetizada. Y por eso la Torah le llama tohu y bohu, desordenado y vacío. No está hablando del mundo, está hablando de todas las energías, las fuerzas, los átomos, todos los elementos que estaban allí y que empezaron a tomar orden, se empiezan a fusionar, a unir un átomo con otro de sus mismas características, y crean una molécula de agua, después una molécula de oxígeno, una molécula de minerales, de vapores, de elementos radiactivos, etc. Nos damos cuenta entonces que la Torah está hablando de algo más allá que no se ve, pero que en nuestros días tenemos ya el cerebro abierto, más despierto para entender esto, ¿sí? ¿Qué cosa, qué tipo de información estamos recibiendo en nuestra cabeza? Si no nos podemos concentrar, pues porque está lleno de programas, de noticias y cosas que no nos ayudan mucho. Bien, inmediatamente después que habla de esto, por eso tenía que traerlo a colación, amados. Estamos hablando de Apocalipsis 6, verso 12. ¿Por qué el sol se iba a hacer como tela de silicio y se iba a oscurecer? Bien, porque hay una luminosidad, hay una luz mucho mayor que la de nuestro sol. En este caso, con estrellas físicas que existen y que han estudiado e investigado y detectado los científicos. Ahora, ya he dicho que el Zohar es una estrella. Esta estrella no la han detectado. Pero también habla de un gran terremoto. Va a decir usted, ¿y el terremoto cómo lo soluciona? Mire,
Cuando hay un evento astronómico hipermasivo con mucha fuerza, algo monstruoso, dicen los científicos, me encanta cuando dicen eso, porque no tienen otra palabra para describir un fenómeno en el cielo. Cuando dos estrellas de estas dimensiones explotan, ondulan el espacio-tiempo que es llamada, este tejido cósmico que es llamado la energía oscura. Fíjese qué cosa, como si estuviéramos viviendo en un cielo que es líquido, como si fuera agua, ¿no? Y la Torah comienza con los cielos y la tierra y le llama Samayim, ¿sí? Fuego y agua juntos. Entonces esto nos pone a pensar, cuando un evento astronómico muy grande, hay una explosión, este tejido, ¿sí? Digamos que la energía oscura es el espacio donde está sostenido cada planeta, cada estrella, cada sistema solar, cada galaxia en el universo. Y este se deforma con una explosión hasta alcanzando unas dimensiones que no lo sé. No sé hasta dónde llegue esa onda, como cuando usted avienta una piedra a un lago de agua tranquila, hay una onda expansiva. Esto es lo que provoca, digamos, una explosión de una estrella. Dos estrellas explotan y producen. Nosotros vivimos en el sistema solar, por acá, digamos. Entonces ese movimiento va a afectar todos los cuerpos que alcance. Esto es un terremoto cósmico, ¿sí? Aquí habla del terremoto y habla de una explosión. Esta luz va a llegar a nuestro planeta, ¿sí? Esa luz de esta explosión va a llegar tarde o temprano a nuestro planeta. A eso es lo que le llaman la era de la espiritualidad. Le llamaban la nueva era, pero no explicaban porque se convirtió en una moda la nueva era. Es el despertar de la conciencia, porque esta lluvia cósmica, cuando venga de una estrella que es pura luz, luz de Dios, que dentro tiene un alma, esa va a llegar a nuestro mundo, ¿sí? De hecho, ha ocurrido. Esto fue y es, en mi caso, y una opinión muy particular, ¿sí? Esto es lo que yo pienso. Raramente yo lo menciono, que es lo que yo creo, que es lo que yo pienso. No, yo nunca digo eso. Yo siempre digo lo que la Torah dice, lo que el Zohar explica acerca de esa porción de la Torah, ¿sí? Siempre va a haber detrás una fuerza más grande. No es suficiente, por ejemplo, ser bueno. Tiene que haber una fuerza buena que impulsa a mi fuerza a hacer algo bueno. Si quiero algo perfecto, tiene que venir una fuerza detrás de mí impulsándome que sea una fuerza perfecta. ¿Sí me explico? Y tiene sentido también aquí entonces, en nuestros actos. Son impulsados por una fuerza, ya sea buena o ya sea mala. Entonces, de esta manera funciona el universo y de esa manera funciona también cómo lo recibe. La era espiritual, ¿sí? Ha comenzado y yo he dicho y me atrevo a pensar que este evento es la difusión del Zohar, la difusión de los secretos del Zohar que la Kabbalah nos muestra. Ese es el terremoto que viene a opacar la luz del sol, aquella luz que los mayas, los aztecas, los egipcios y todas las culturas consideraban, wow, es Dios, porque no hay otra cosa más grande que el sol. Se da cuenta que era correcto el respeto y que le tenían al sol, pero lo que estamos viendo ahora, nos damos cuenta que eran unos bebés entonces, en sus conceptos mentales eran unos bebés, ¿sí? Entonces, el Zohar es este terremoto, es este oscurecimiento del sol que lo vuelve como tela de silicio. Es una metáfora para decir lo que ustedes pensaban que era luz, es un foquito, es una vela. Así, nuestra alma es una vela en comparación con el sol, pero el sol es una vela en comparación con una estrella más grande.
No me pregunte qué tamaño tiene esta estrella del Zohar, pero irradia luz. Esa luz es pura sabiduría. Ya lo he dicho anteriormente que las estrellas van de menos a más. Algunas actúan en modo automático, en piloto automático, porque estas estrellas son pequeñas o recién nacidas o bebés. Esto incluso lo dice su Biblia. Lea Primero de Corintios 3, 1 y 2. El apóstol Pablo le habla a su gente y les dice, pues es que les ha hablado como niños, les he dado lechita, porque no lo entienden ni lo entenderán. Y él atribuye su ignorancia también a su falta de negligencia, a su falta de estudio y preparación, que les causa en sus emociones ser agresivos, celosos y contendiosos, ¿sí? Una cosa va de la mano de la otra. Nosotros entonces estamos tratando de explicar estos conceptos que son muy fuertes, porque esta información que viene, en este caso en el libro del Apocalipsis, estaba escondida, ¿sí? Ya ahora en nuestros días está siendo revelado. Bien, vemos que después de ese acontecimiento viene otro. Habla en el capítulo 7 habla de 144,000 sellados. En un video anterior yo explicaba que en un sistema creado en el reloj, ¿sí? Que eran 12 horas, vamos a ponerlo así rapidito, eran 12 patriarcas, que a su vez tenían 12 constelaciones. Cada constelación, que son los signos del zodiaco, están, ¿cómo le diré? Se ha puesto como guardián o como un fundamento espiritual a cada uno de esos 12 patriarcas, ¿sí? Han sido elevados. Es la misma estructura que el Mesías le dio a los gentiles en el caso de los discípulos. Aquí estamos hablando de la autoridad que nos es enseñado a partir de la estructura que Dios tiene con el pueblo hebreo. Y después ese mismo esquema, ese mismo bosquejo, esa misma estructura la pasamos al mundo gentil y funciona y encaja perfectamente y nada se le escapa al Creador. Todos cabemos, todo el mundo, todo el universo, toda la existencia cabe dentro de sus planes. No es una religión. En la religión nomás cabe en ese lugar donde van ese tipo de personas y dicen Dios es lo que nosotros creemos, dejando fuera a todos los demás, incluso mandándolos al infierno por no creer lo que ellos creen. Esto es un concepto equivocado. Dios no es así. Bien, entonces tenemos 12 discípulos y 12 patriarcas. Encima de esos 12 patriarcas hay otros 12, que son otras 12 constelaciones. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces hay un circuito, ¿sí? Están englobados por un círculo de 360 grados, un círculo, la perfección, ¿sí? Como si fuera una cebolla, ¿sí? Así estamos nosotros, aquí está nuestro mundo, nuestra existencia, ya lo habíamos dicho. Pero imaginen que esta estrella que es el Zohar, pues no nos alcanza el pizarrón para hacer. Solamente imagine eso, que no nos alcanza la pizarra para englobar a todos estos otros sistemas, tomando como punto de referencia lo que la ciencia enseña acerca de las estrellas. Entonces, cuando usted multiplica 12 por 12, son 144. Y yo he dicho 12 por 12, 144. Y cuando yo le agrego un 0, está hablando de otra dimensión, ¿sí? Una dimensión y pasa a otra. Si le agrego otro 0, entonces pasa a otra dimensión y así. Y los dos van creciendo, tanto la cantidad como el tamaño, exactamente como en las matemáticas. Entonces vemos que esto es un secreto que nos estaba
no ocultando la Torá, porque Dios se oculta, pero para que nosotros maduremos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros despertemos como un niño. Usted no le puede poner a un niño de 5 años una ecuación, porque va a llorar, va a decir, ¿qué es esto? A menos que sea un genio, ¿va? Pero regularmente no lo va a comprender. Pero eso no quiere decir que no esté él diseñado para lograr entender una ecuación. Claro que sí, cuando la estudie, se empape de ese conocimiento, no solamente la va a entender, se va a convertir en un maestro para enseñar ese conocimiento también. La humanidad está en esas fases de desarrollo, de aprendizaje, de despertar de su intelecto, de recobrar su inteligencia perdida, y también su alma se expande junto con el estudio. Son irradiaciones de luz. Bien, estos 144.000 entonces es un esquema, ¿sí? Es un diseño que hizo Dios. Es un estado de conciencia que va de menos a más, un estado de conciencia que va abarcando cada vez más. Se da cuenta cómo todas las ideas se van entrelazando. Yo no estoy diciendo algo que yo creo, sino que entra y encaja correctamente con la ciencia, con la conciencia, con el universo, con la historia del ser humano desde el principio hasta el fin, y nos salimos de este mundo. Es algo hermoso la Torá, y cómo nos enseña a través de la Cábala sus secretos más profundos y los que vienen. Entonces, espero que ese concepto de los 144.000 sellados se vea un poquito más claro. No son personajes propios de una religión, absolutamente de ninguna. Ni siquiera son judíos, y me refiero a que no es un modelo de un pueblo. Es el modelo de una conciencia, porque las 12 tribus vienen de Jacob. Jacob es Israel. Israel es mi cabeza, es decir, pasa de talón a cabeza, a una inteligencia, y se convierte entonces en un estado de conciencia. Y si usted le pregunta a un rabino judío qué es Israel, le va a decir: es todo aquel que abraza los conceptos de la Torá y los hace propios. Es decir, es cambiar la vibración de nuestra alma a la de un alma judía, entre comillas. Es el alma de la Torá. Fíjate qué cosa tan hermosa encontramos hoy. Bien, ahora, ya lo dijimos con astros, pero ¿cómo lo puedo demostrar? Con la Biblia. No con la Torá, con la Biblia, con el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Porque va a decir, bueno, eso dice antes, pero entonces los que estábamos en una religión o que nos enseñaron, ahí se los dijeron también, pero nunca lo entendieron. ¿En dónde está? Hay una palabra, bueno, una forma de decirlo, que está escrita en el Nuevo Testamento. Dice que son barro en manos del alfarero. Y hay mucha religión que dice la gente: yo soy barro en manos del alfarero, como insinuando humildad. Miren, Dios no quiere que seamos eternamente barro. Fuimos formados del polvo de la tierra, que era barro, ¿sí? Pero tenemos que pasar de ser barro a ser el alfarero. Y fíjense lo que vamos a aprender hoy. Pero Dios no quiere nada más que sea alfarero. Quiere que me convierta en el corbán. Acuérdense que corbán es sacrificio en hebreo, que es cuando ofrecían el holocausto, el animalito, subía humo blanco que representaba el perdón de Dios. Entonces subía de nivel, dejaba de ser un pecado y se convertía en algo perdonado, ¿sí? Y subía como un aroma agradable al Creador. Entonces pasaba de ser un animalito a ser algo perdonado. El que era el intermediario era el Cohen, ¿sí? Era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces Dios quiere que pasemos de ser barro a ser el alfarero, después de ser el alfarero a ser el Cohen, el corbán, perdón, después de ser
un sacrificio vivo como personas, nos convertimos en el Cohen. Después del Cohen, que es el sacerdote o sumo sacerdote, pasar a ser rey. Después de ser rey, pasamos a ser Mashiach. Fíjense lo que le estoy diciendo, de menos a más, igual que en las estrellas, igual que lo que hemos estado enseñando de las estructuras. Y ahora, el nuevo nacimiento, la Cabala enseña que es una vestidura de luz en mi alma. El nuevo nacimiento no es como cree la religión, que paso de un lugar al reino de los cielos en un salto cuántico. Esto no es así. Es algo bueno, es gracia, es el amor del Creador por nosotros. Con una sola idea en nuestra mente podemos pasar de un estado de conciencia a otro, ¿sí? Somos más sensibles, nos provoca un poco más de humildad, de amor, de todo lo que usted quiera. Por eso se le llama nuevo nacimiento, pero es solamente el principio, es solamente el inicio, es una vestidura que se nos da a esa alma desnuda, en donde la desnudez no es otra cosa sino el oprobio, la vergüenza de darnos cuenta de que no tenemos nada bueno. Estamos desnudos delante de Dios, no tenemos nada bueno, no tenemos virtudes. ¿Cuál es la vestidura que Dios les da en el jardín del Edén? Fueron ropas, sí, pero la metáfora o el secreto es esas vestiduras que les hizo el Creador eran vestiduras de luz, es decir, eran virtudes, ¿sí? Era paciencia, digamos, era confianza, eran virtudes que ellos iban a tener como seres humanos, porque si no hubieran estado expuestos al Hasatán. Ahí tenían a la serpiente cerca para destruirlos, para destruir su alma y su cuerpo, y lo hubiera logrado si el Creador no pone esas vestiduras de luz que son virtudes, ¿sí? Son virtudes. La paciencia, la confianza, la estima, o como usted lo quiera llamar, póngaselos. Era una vestidura. Entonces, esa vestidura de luz va a seguir teniendo vestiduras de luz, una tras otra, hasta que como las estrellas vaya brillando cada vez más. Bien, entonces el barro no puede tener vestiduras porque es barro. Pero el alfarero, que habla de un hombre normal, tiene las vestiduras de las virtudes. Mientras que el corbán pasa a ser algo que, digamos, por una maldad perdió una virtud, la recobra con el perdón, siendo un sacrificio, es perdonado, recobra esa virtud que tenía, se le devuelve su título de caballero. ¿Sí? Por eso Yahshua les decía, ve con Dios y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Y después viene el Cohen, algo consagrado, algo más elevado, ¿sí? Y que tiene unas vestiduras. Fíjense qué cosa. Ya todo el mundo sabe en este punto de lo que estoy hablando. Vestiduras que ya tenían un pectoral con ornamentos de oro, con una lámina de oro en su cabeza. Sus vestiduras ya son completamente diferentes a las que usaría un alfarero, ¿sí? Pero viene el rey. Después de ser Cohen Gadol pasa a ser un rey. ¿Y en dónde están sus vestiduras? Dice en su Biblia, porque estamos hablando de este concepto, dice en su Biblia, ¿sí? que tiene diademas, es decir, su nivel de intelectualidad, su conexión con el Creador es mucho más elevada. Y eso que está hablando de un rey, porque cuando viene Mashiach tiene toda la autoridad. Toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vemos que vamos de un concepto de menos a más. A donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Bien, espero que me haya explicado con estos conceptos que están hermosos y que allí aparecen, ¿sí? No hay tal idea de un Antiguo y un Nuevo Testamento. Amado, es una sola cosa que ha sido malentendida, que ha sido desconectada por pensamientos humanos. Pero cuando usted la estudia a partir de toda la sabiduría que el pueblo hebreo, que el pueblo judío nos da a conocer, porque la Biblia, sea la versión que sea, dice que de Sion saldrá la ley.
es decir, la Torá, no una ley como imposición, sino saldrá la instrucción, la Torá, la sabiduría, el conocimiento, y de Jerusalén su palabra. Es decir, en un lugar va a salir la información, en otro lugar van a salir los milagros, la forma para materializarlos. Qué cosa tan sorprendente y tan hermosa estamos a punto de experimentar, ¿sí? Dejen de provocar el Armagedón, dejen de provocar el Apocalipsis, que suceda allá con como los egipcios, porque fue lo que pasó en Egipto. El pueblo de Israel no fue arrebatado al cielo. En ese mismo lugar, Dios les dijo, allí adentro, y los tenía comiendo carne, por cierto, el cordero de Pesaj. Ustedes en su cuarto, ahí con su familia, ustedes únanse en una oración. Acá afuera está el desastre. Estamos exactamente en la misma posición. Está ocurriendo lo mismo. Espero haberme dado a entender con estos conceptos, amados. Que el Eterno les bendiga y los guarde a todos. Shalom. Gracias por su tiempo.